Hola hermanos y amigos, muy buen día en este domingo más. Damos gracias a Dios porque nos permite la oportunidad de estar acá, de saludarnos, de vernos, donde quiera que estén cada uno de ustedes. En este domingo, ¿verdad? Se va incrementando un día más, un domingo más, una semana más y termina también un mes más, en el cual la vida, la cotidianidad de cada uno, ¿verdad?, ha cambiado. Pero sabemos que son los propósitos de Dios y queremos entender que Dios tiene algo bueno dentro de todo lo que pasa. Para cada uno de los que aman a Dios, dice la palabra de Él en el libro de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso en este día queremos saludarnos, queremos decirle que Dios les esté bendiciendo y que donde quiera que estén, que Dios los guarde en el hueco de su mano. Que ha habido pérdidas, lamentablemente hemos tenido pérdidas dentro del rebaño del Señor. Hay varios pastores que han muerto, sus esposas, de alguna forma, ¿verdad? Otros están internados. Muchos miembros de iglesias, aún tenemos vecinos, ¿verdad?, conocidos que están contagiados. Lamentablemente esa es la realidad, no podemos de alguna forma excluirla, pero tenemos una promesa que en medio de cualquier necesidad confiamos que Dios está con nosotros. Por eso nos da gusto saludarnos y vernos, y si usted tiene la oportunidad de poder saludar a los hermanos, a los amigos, hágalo. Tienen la oportunidad, no solamente vea el video, ¿verdad?, y vea que todavía estamos aquí o qué decimos, sino que agarre el teléfono y comuníquese. Hay personas que simplemente no se les ha visto, no se les ha oído. Y hay personas que no los hemos oído. Y no nos han oído en términos reales, ¿verdad? El teléfono ya no cuesta, en términos como antes, ¿verdad?, de que larga distancia o no. Simplemente ya nada más es cuestión de decir, aquí estoy, hermano, aquí estoy, hermana. Salúdense entre unos y otros, ¿verdad?, para bien, no para mal en cuanto a saber cuántos muertos hay, como los periodistas, ¿verdad?, que luego están cuestionando a las autoridades, y cuántos muertos y cuántos, eso no bendice, esto no ayuda. Simplemente decirle cómo estamos, ¿verdad?, y decirle, ¿verdad?, aquí estamos, esperando la oportunidad de vernos. En este día vamos a estudiar el tema, ¿verdad?, el día de hoy, ¿verdad?, el título, el toque de Jesús. Ah, caray, bueno, déjeme decirle que en el fútbol, hablar de toque se considera una estrategia futbolística, ¿verdad?, que se basa, digamos, en realizar algunos toques de balón, ¿verdad?, cortos, de alguna forma mantenerlo en la posesión del balón, y cuando se golpea, ¿verdad?, y todo, va hacia donde queremos que vaya. Eso de alguna forma dice, esta persona tiene buen toque, ¿verdad?, toque de balón, ¿verdad?, porque no patea para un lado y sale para otro. En el ámbito, digamos, de la pintura, vemos que los pintores también tienen su propio toque, ¿verdad? Y vemos una pintura y dice, ¿verdad?, ahí está el toque del pintor. Vemos que cada pintor tiene el suyo propio. Los que conocen de pinturas, de alguna forma, ¿verdad?, las ven y dicen, ah, caray, este tiene el toque de este es el de fulano de tal, porque aquí está su toque. Entonces vemos, ¿verdad?, que cuando escuchamos también el famoso toque de queda, ¿verdad?, pues la trompeta, ¿verdad?, de alguna forma cualquiera la puede tonar, pero referimos a ese toque de trompeta que anuncia, digamos, que de alguna forma, digamos, nadie puede andar por las calles a determinada hora sin permiso alguno. Entonces dan el toque de queda, es un toque especial, ¿verdad? Y vemos ahí entonces, en ese sentido, ¿verdad?, el Señor Jesús no era un predicador o profeta común. Vemos ahí, ¿verdad?, que tenía su propio toque. Su ministerio de Jesús se caracterizó por ser adaptable, digamos, a cada necesidad del ser humano. En especial, digamos, referente a lo que hemos estado estudiando en estos días, que es la sanidad divina. No olvidemos que el propósito de Jesús no era nuestra sanidad física.
El propósito de Jesús fue y es, ¿verdad?, que cuando Él hace una bondad, cuando Él hace un poder en nuestra vida y nuestro cuerpo sana de alguna enfermedad física, no queda ahí cumplida su misión. El propósito de esta sanidad es que cada uno de los que ha sido bendecido con un milagro de sanidad pueda ahora tener el deseo y la necesidad de la sanidad del alma, de su espíritu. Entonces Jesús vino a eso, a darnos salud, salud espiritual. La relación con Él estaba nula por nuestro pecado, pero Él dice, bueno, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Y Él quiere, digamos, que verdaderamente sanemos del alma. De nada sirve sanar de cualquier cosa física si nuestra alma simplemente nunca sanó. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que hoy es muy común, el día de hoy, digamos, anunciar con bombo y con platillo, digamos, un culto de sanidad. Y vemos ahí, digamos, que se escoge de alguna forma, digamos, el lugar donde quepan el mayor número de personas de la zona. Se promociona la presentación de un gran predicador, ¿verdad?, que viene de tal lugar y que de alguna forma su currículum es esto, y así se promociona. Se avisa, digamos, a la gente de la ciudad, de población, ¿verdad?, que traigan a sus enfermos, porque va a haber un gran culto de sanidad. La pregunta que nos hacemos, ¿verdad?, ¿por qué los enfermos tienen que ir a un estadio de fútbol para ser sanados? ¿No sería, digamos, más práctico que este sanador se presentara en los grandes hospitales, que se, digamos, donde está la gente muriendo? ¿No sería más práctico ahí? Vemos ahí, ¿verdad?, que el toque de Jesús respecto a este punto que es la sanidad divina está muy claro. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo 8, 14 y 15. Son dos versículos que nos van a dar luz sobre este tema, ¿verdad? Lo voy a leer y ahorita vamos a deletrearlo como hemos hecho en otras veces. Dice la palabra de Dios así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Aquí vemos cómo Mateo nos relata este milagro de sanidad de Jesús. La sanidad, digamos, de la suegra, dice, de Pedro. Al comparar este relato, ¿verdad?, que aparece en los evangelios, en los 3 evangelios, ¿verdad?, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Los 3 aparece ahí este relato y de alguna forma podemos darnos cuenta que ahí estaban en una ciudad de Capernaum. También a través de los otros relatos de los evangelistas, ¿verdad?, podemos deducir que estaban en un día, digamos, sábado, cuando él llegó ahí. El hecho es que hacía grandes rasgos, la suegra de Pedro, ¿verdad?, vivía seguramente con ellos, o estaba de visita, no sabemos, no lo dice, ¿verdad?, es un dato ahí curioso, ¿verdad?, ya que tradicionalmente no era así, pero ahí estaba la suegra de Pedro en su casa. Generalmente en la antigüedad las parejas de casados se mudaban a una casa aparte de los padres, ¿verdad?, ahí podían tener muchos hijos y cuando a veces la mujer enviudaba, pues ellos tenían la opción de regresarse con sus padres o irse a vivir con uno de sus hijos. No obstante, aquí vemos el caso donde la suegra vive con su yerno y con su hija, o sea, con Pedro. Ahora también podemos ver aquí, a la luz de la palabra de Dios, cómo Pedro, ¿verdad?, era un hombre pues casado, como a veces tradicionalmente se toma como que no se pueden casar los apóstoles. Bueno, pues aquí encontramos que sí. Por medio de la Escritura, digamos, se cree que la mujer de Pedro lo acompañó posteriormente en el ministerio como apóstol. En el libro de, digamos, en la Escritura, ¿verdad?, tenemos en Corintios un dato para complementar esto y cerrarlo como paréntesis. Dice en Corintios, 1 Corintios 9:5, dice: no tenemos el derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Así dice el apóstol Pablo. Dice, no tenemos derecho a traer una esposa, como lo hacen los apóstoles. Y aquí encontramos que Pedro, ¿verdad?, tenía su
su suegra, y por lo tanto pues tenía esposa. Cerramos el paréntesis. Y no solamente esto, quiero añadirle algo más. No solamente la Escritura nos está afirmando esto, sino también los historiadores. Eso es fundamental porque a veces, de alguna forma, como cristianos, hay cosas que la Biblia no tiene puntuación, pero también está la historia. Y los historiadores también confirman cosas que el Señor Jesús hizo en su ministerio, que los apóstoles también hicieron y que confirman lo que la Escritura nos está diciendo. Y hay un historiador, ¿verdad?, Clemente de Alejandría. Él, de alguna forma, en uno de sus escritos, habla tanto de Pedro, ¿verdad?, como de su esposa. Él se refiere al aspecto de que ellos sufrieron el martirio de la muerte el mismo día. Dice en uno de sus escritos, ¿verdad?, de Clemente de Alejandría, dice: al ver que llevaban a la muerte a su mujer, Pedro se regocijó de que fuera llamada y trasladada al hogar, y la llamó por su nombre, animándola y confortándola. Acuérdate del Señor. Eso es lo que narra, o lo que Alejandro de Alejandría, ¿verdad?, Clemente, está en sus escritos diciendo. Esas palabras últimas del esposo hacia la esposa: acuérdate del Señor. Y este es un historiador, no está en la Biblia, está en la historia. Entonces se está complementando en ese punto, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas características de ese toque personal de Jesús, que llevó a cabo en el ministerio que aquí en la tierra. Vamos a ver, digamos, por qué estamos hablando del toque de Jesús. O sea, algo excepcional, algo que caracteriza a Él, hacia afuera de los demás. Punto número 1, quiero ver este punto, ¿verdad? Es que Jesús viene a tu casa. Jesús viene a tu casa. Y vemos ahí en la lectura que hicimos, ¿verdad?, en el Mateo 8:14, dice que Jesús vino a casa de Pedro. Fíjense una cosa, hoy en día, si se invita a un predicador para alguna campaña evangelística o algún otro evento, primero, digamos, no nos recibe él, nos manda con un representante de él. De alguna forma se le invita, ¿verdad? Él checa la agenda del predicador y de alguna forma, ¿verdad?, si la fecha está disponible, nos dice sí, está disponible, y entonces empieza, digamos, nos da una lista de condiciones de ese posible predicador. ¿Qué condiciones? Bueno, de alguna forma, ¿verdad? Pues primeramente las condiciones, ¿verdad? Dice, bueno, ustedes tienen que cubrir los gastos de traslado. Si es una ciudad lejana, ¿verdad?, los gastos de avión, pero en primera clase, por supuesto. Si es en corto, ¿verdad?, el autobús también, o lo que fuera. Pero todo en primera. Hospedaje en un hotel de tantas estrellas, ¿verdad?, porque el predicador así ya está estipulado. Lleva un grupo, un séquito de acompañantes o de ayudantes, como se le quiera ver, ¿verdad?, para asistirlo a él. Ahora, muchos se acostumbran a llevar a su propio grupo musical. No van solos, sino va su grupo, y tienen que también tener asistencia hospitalaria, digamos, de habitación, comida, todo viático, ¿verdad? También en su cuarto, ¿verdad?, necesita tal tipo de agua, frutas y todo esto, porque el predicador así lo amerita, ¿verdad? Condiciones: no fotos con la gente, nada de entrevistas, digamos, cuando termine el evento. El predicador queda cansado, eso no puede hacer. Y de veras, vino a México un predicador hace unos años, ¿verdad?, muy famoso en Estados Unidos, todo eso, y pues la gente, va a llegar fulano tal, no quiero decir su nombre porque no tiene caso, pero sí, llegó ahí y la gente fue, hizo filas para entrar, pagó sus boletos para entrar porque se cobraba, y les dijeron, ¿sabe qué? Al final, yo hice su nombre, pero no, de alguna forma dice, va a tomarse una fotografía con ustedes, así es que nos formamos por allá y todo eso. Así les dijeron al principio. Y todos quietos esperando que terminara. Cuando terminó de predicar, dice, bueno, pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Se pusieron de pie y mientras estaban orando, el predicador salió por la puerta de atrás y se fue. Cuando dijeron amén, ya no estaba. Y la foto, y le digo, no, es que ya tuvo que salir y se fue, se acabó. Esas son las condiciones en este caso, ¿verdad? Y sobre todo, una jugosa ofrenda establecida.
de mínimo de, y eso es lo que marca. Eso es todo. Vemos que de alguna forma hace un tiempo un pastor invitó a un cantante también famoso, que sé su nombre pero no lo quiero decir, porque él no tiene la culpa. De alguna forma lo invitó a cantar a la zona donde él vive, rentó el estadio local, ¿verdad? Para poder ahí en el concierto, vendió los boletos, los estuvo vendiendo y todo eso, no hubo la respuesta que él esperaba. Lamentablemente no se llenó, no cubrió el cupo que mínimo que quería, y bueno, al final de cuentas terminó con una deuda de 2 millones de pesos. Y el cantante dice, pues son las reglas. Yo voy así y contrato. Por otro lado, también hay las quejas de algunos miembros, ¿verdad?, de la iglesia, al revés, no solamente, en el sentido de que de alguna forma, digamos, su pastor, ¿verdad?, es un gran predicador, son iglesias grandes y lo que sea, pero dice, lamentablemente, él solamente va con las familias económicamente acomodadas. Y de veras, es una queja. El resto, aunque tenga muchos años de asistencia a la iglesia, dicen muchos la queja, jamás me ha visitado. Es más, no sabe ni dónde vivo. Y es una realidad. Hoy estos días, de alguna forma, ¿verdad?, hay una oportunidad de llegar a mucha gente a través de este medio. Pero cuando no existía este medio, o cuando no se podía, pues imagínense, para atender a una persona. Decía un pastor, ¿verdad?, yo definitivamente ya no asisto a bautizos, ni a bodas, ni a sepelios. Ya no. Si quieren algo de la iglesia, pues mando a los diáconos o a algún otro hermano, ¿verdad?, de los ministerios para que vayan. Yo ya no voy a eso. Y la iglesia lo sabe. Vemos aquí, en este pasaje que estamos viendo, no hubo publicidad. Aquí vemos, ¿verdad?, que no hubo una multitud que de alguna forma mirara y admirara y que se maravillara. Aquí vemos, ¿verdad?, que no se habla más que de una casa humilde, de una mujer que padecía una fuerte fiebre, y sin embargo en aquellas circunstancias Jesús aplicó su poder. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús nunca estaba demasiado cansado para ayudar. Y vemos ahí, ¿verdad?, que las demandas de la necesidad humana nunca, de alguna forma, le parecían una molestia insoportable. Él de alguna forma, ¿verdad?, déjenlos. Cuando traían a los niños, dice, dejen al maestro, está descansando, déjenlo, quítense. No les impidáis a los niños venir a mí. Él siempre estaba disponible. Jesús no era de esas personas que de alguna forma, ¿verdad?, que están en su mejor actitud ante el público, digamos, pero de alguna forma en cuanto se termina el telón, ¿verdad?, según lo que sea, o se apagan las cámaras, vuelven a lo mismo de sus actitudes, digamos, de molestia, de enojo, de cansancio. ¿Usted ha visto a los actores? Los artistas, ¿verdad?, salen muy guapos, muy atractivos, digamos, las mujeres, los hombres, ¿verdad?, muy elocuentes, muy atentos. Pero en cuanto, digamos, algo les molesta o se acaban esto, sacan lo suyo. Jesús no era así, hermanos. De alguna forma, digamos, no necesitaba de una audiencia, digamos, de admiradores para poder estar en su mejor momento. Vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que su amor y todo estaba siempre a disposición de cualquiera que lo necesitaba. En otras palabras, Jesús era un maestro todoterreno. Y eso es lo que de alguna forma está escaso hoy en día. Todoterreno, bueno, a veces lo vemos en los autos, ¿verdad? Es un auto, digamos, que corre en la pista, que corre en el pasto, que corre en el lodo, que corre en las rocas, que corre todo eso. Y dice, y ahí sigue, hasta en el agua. Hasta en el agua se meten y se sumergen y salen. Todo terreno. Pero hay autos que nada más brinca el agua tantito y ya se apagaron. Y así hay cristianos que con tantito les da miedo, con tantito les da gripe, con tantito, digamos, tienen temor, con tantito, digamos, está re lejos, con tantito ya estoy cansado, con tantito.
Hacen falta cristianos todoterreno como Jesús. Aquí vemos, ¿verdad?, que Él iba a todo lugar. No importaba lo lejos, lo peligroso, lo difícil del camino. Y toma en cuenta una cosa, que en el tiempo de Jesús no había autos. No había, digamos, no era gente de dinero como para que lo llevaran en una carruaje, ¿verdad? Sino que era caminar. Su ministerio se caracterizó por su sencillez y por su humildad. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Acá en este pasaje, ¿verdad?, en esta historia, vemos que Él viene a la casa de uno de sus colaboradores, Pedro. Seguramente lo hospedaba, seguramente era de confianza. Vemos ahí, ¿verdad?, que en el relato del centurión, del pasaje anterior, que ya lo vimos en otras semanas, vemos que de alguna forma la Biblia dice que Él viene al encuentro de Jesús. Pero acá vemos que Jesús viene a donde está la necesidad. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús de sorpresa se encontró con eso? No. Acuérdense, hermanos y amigos, uno de los atributos para ser Dios es la omnisciencia. Nadie tiene omnisciencia, solamente Dios. Y Él sabe bien lo que pasa. Él sabe bien lo que viene. Él no tiene problemas como nosotros de que nos llevamos una sorpresa. O que ¿para qué me invitan, verdad? Si aquí me voy a encontrar con alguien que no quiero. No, Él sabe bien qué sucede. Y de alguna forma, con toda confianza y con toda certidumbre, Él sabía que había una necesidad. Y no importa que venía cansado, no importa que venía ahí, dice, hay una necesidad y tengo que llegar allá, pero vamos ahí a suplir. Qué hermoso todo esto, hermanos. Jesús no pone obstáculos para venir a nuestra propia vida. Encontramos, ¿verdad?, que Él no tiene obstáculos para venir a tu hogar. Él no tiene obstáculos, digamos, para venir a tu necesidad. Él no pone obstáculos, ¿verdad? Solamente basta que lo invitemos a pasar. Porque Él está a la puerta. Dice en el libro de Apocalipsis 3:20, le dice a la iglesia, ¿verdad? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Si tú abres, yo entro. Y Jesús está a la puerta de muchos hogares. Está disponible para resolver tu problema. Está disponible para poder de alguna forma, ¿verdad?, dar su toque. Pero no has abierto. Los prejuicios, el que dirán, el que yo soy, el que yo así nací, el que soy de familia, eso no le interesa a Jesús. Él quiere estar en tu vida y resolver tu necesidad. Qué hermoso, digamos, ahí, ¿verdad?, que es tener a alguien tan importante que puede llegar a nuestra casa sin dificultad. Qué tremendo. Una vez estábamos viendo una película, un video de una persona, ¿verdad?, muy importante en el ámbito evangelístico, y le decía a una persona, no, sí lo conozco. Le digo, es más, ha estado en mi casa. Y se quedan así. ¿Cómo? Sí. No me creyó. Hasta que le enseñé una foto. Mira, aquí está. En mi casa, en mi propia casa. Este que estás viendo en la tele, este que estás haciendo aquí, ha pasado por mi casa y hemos comido ahí. O sea, porque no es nada del otro mundo. No tiene nada que ver. Pero el problema es que la gente etiqueta. La gente cree que es imposible. Por eso, de alguna forma, cuando se trata de este asunto, ¿verdad?, no lo cree. Siéntate bendecido, hermano, cuando Cristo entre en tu vida, en tu casa. Él no va a rehusar. Invítalo. En el punto 2 encontramos, ¿verdad?, que Jesús te ve donde estés. Dice en el pasaje de 8:14, la segunda parte, y vio a la suegra que dice que estaba postrada en la cama con fiebre. A la suegra de Pedro. Vio a la suegra de que estaba postrada en cama. Y dice con fiebre. Cuando estuvieron en la casa, entra y ve la necesidad. Acostada ahí. Ella de alguna forma se
entiende que era una persona activa, que de alguna forma pueda, digamos, entender, ¿verdad?, que quería servir, quería de alguna forma, digamos, atender a los huéspedes, pero estaba, dice que de alguna forma con fiebre, y una fiebre, digamos, de más de 40, digamos, grados. Y esto no solamente es una ilusión como que se imaginan, ¿no? Acuérdense que en el libro de Lucas, Lucas era médico. Y él para todo lo que escribía lo daba desde el punto de vista científico. Entonces, para decir que tenía una fiebre muy alta era algo grave, era algo delicado. Entonces, de una forma, digamos, rápidamente le hablan al Señor Jesús. Y este es un buen hábito que debemos aprender. Cuando hay una necesidad, hermanos, hablen con Dios, busquen ayuda para el necesitado, pidan oración. Porque de alguna forma a veces, digamos, el enfermo ya tiene 3, 4 días y dice, no, pues sí, nadie sabe. De la iglesia nadie sabe. Ya está internado, ya lo van a operar, ya digamos, o sea, y nadie sabe. Porque no, les da pena, les da vergüenza. Esto no es así. Aquí, digamos, Pedro dice, ¿sabes qué, Pedro? Jesús, mejor vamos a otro lado, ¿no? Mejor acá, porque él sabía, Pedro, que su suegra estaba enferma. Probablemente su esposa le mandó a decir, mi mamá está grave, está, digamos, ahí, y ni traigas visitas a la casa. Pero Pedro decía, ¿cómo no? Al que voy a llevar es el indicado. Y cuando llega le dice, mira, hay un enfermo aquí. Eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando hay una necesidad. Traerlos a Jesús. Traerlos al sanador. Hay personas que de escondidas piden orar por su enfermo. Oiga, y ya le compartió de Cristo. No, es que ¿qué va a decir? Oiga, pues, ¿qué necesidad? ¿Quiere que se muera y que se pierda? Tenemos que aprender eso, a llevarlos a Jesús. Él es el sanador no solamente físico, sino de nuestras almas. Y cuando fallece en nuestra familia una persona, y nosotros le hemos compartido de Jesucristo, nosotros estamos en paz. Porque hicimos lo que debimos hacer. Ese es algo confortable. La persona, hay familiares que no los vemos, o que no estamos cerca de ellos para ver cómo viven. De tal manera que nuestra función es llevarlos a Jesús. En cada oportunidad que tengamos de verlos, o de hablarles, o de visitarlos, o que nos vengan a ver, compartirles la fe de Jesús. Como no los vemos, no sabemos qué momento o qué decisión hayan tomado. No están con nosotros para acompañarnos al templo, o para cantar coritos, o para repetir textos, que tampoco es una garantía, pero por lo menos decir, bueno, sí, fue al templo, bueno. Pero cuando fallecen, esos familiares que no están cerca de nosotros, tenemos la paz de compartirles a Jesús. Porque en una de esas, en su necesidad, en su enfermedad, se acuerdan de lo que les compartimos. Y si no lo hicieron antes, a lo mejor en ese momento es la oportunidad de decir, Señor Jesús, entra en mi corazón. Mi familia me compartió esto y no he tomado muy en cuenta, pero hoy es el momento de que entres a mi vida. Qué tremendo y qué paz nos da hacer esto. Pero qué triste es cuando hay familias que lo que evitamos es compartirles nuestra fe. Qué triste es compartirles a las personas, ¿verdad? O evitarlo, porque nos da miedo, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y que se van a enojar y ya nos van a visitar. No, hermanos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vemos ahí, ¿verdad?, que Cristo se mostró como siempre lo hacía. De alguna forma para él era, de alguna forma, ¿verdad?, indistinto, digamos, en este caso, encontrarse, digamos, rodeado por una multitud de miles de personas que en un ambiente, digamos, estar en unos cuantos en el hogar. Él era indiferente. Él no buscaba fama, no buscaba reflectores, no buscaba aplausos. Él simplemente, digamos, en este caso, iba en cumplimiento de un ministerio. Acuérdense que era el toque de Jesús. ¿Qué hizo? Inmediatamente se interesó por ella y la sanó. Nunca estaba demasiado cansado para ayudar. Acuérdense que Él es un gran restaurador. Jesús te ve donde estés. Él nunca está ocupado. Para Él nunca pasas desapercibido. Él ya sabe lo que haces. Él ya sabe lo que necesitas. Él ya sabe, digamos, dónde estás. Solo es cuestión que tú le permitas entrar a tu vida, a tu corazón, para que de alguna forma Él se encargue de tu necesidad.
Él te está viendo. Ahí donde estás, donde vives, lo que haces, Jesús te está viendo. ¿Qué más hizo Jesús en este caso? En el punto 3 encontramos que Jesús dice que toca su mano. En el versículo 15 dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Hay un canto muy hermoso que lo canta, bueno, yo lo escuché muchas veces con un cuarteto. Ya casi ni se usa eso, ¿eh? Bueno, un cuarteto de 4 voces, para que entiendan, ¿verdad? 4 personas que cantan al mismo tiempo, eran los cuartetos. Bueno, decía este canto, ¿verdad? En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de mi Cristo me tocó y algo pasó. Y decía el coro, me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Ese es el impacto de un canto. Si tienen la oportunidad de escucharlo, verlo, ¿verdad? De alguna forma lo va a sentir más. Me ha tocado. Y aquí el gran maestro tocó de una forma amorosa la mano de esta mujer. Y no solamente, digamos, la extendió y la tocó, sino que dice, la sanó. De esta manera nos deja un ejemplo de cómo debemos manejarnos ahora con los demás. Jesús no solo hace lo que de alguna forma el prójimo necesita, sino lo hace con un gesto de amor. Y eso es su toque de Jesús. El toque de Jesús. Vemos ahí, ¿verdad?, que ahora a la hora de dar una limosna, de ayudar a alguien en una situación de necesidad, de acompañar a quien lo necesite, es la manera en que Dios desea y le agrada que lo hagas con amor. Nunca hagas algo, como dicen, ¿verdad?, a regañadientes. Así como, ¿para qué yo? ¿Y yo para qué me traen? Hazlo con amor. Un día fui a donar sangre para una persona y yo trabajaba temprano, salía y pues ahora sí que ahí ve que estar a las 7 de la mañana en ayunas. Y llegó el yerno de la enferma y iba pero enojado, iba pero molesto. Y dice, no, pero yo tenía otro compromiso, y habla. Y bueno, pues yo digo, bueno, pues es su suegra. Y pues era como para, de alguna forma, ahí pagar sus pecados, ¿no? Y bueno, pasó, y no, pues va para fulana de tal, y sí, dice, yo paso primero porque yo tengo prisa de estar allá. Y ¿qué pasa? Ya que le sacan su sangre, y ya se acostó ahí a reposar. Y después, cuando lleva yo a pasar, llegó su familia, a la esposa del que le sacaron, y llega diciendo, no, dice, ya vienen, que nada más uno, que ya no se ocupan 2, nada más uno. Bueno, pues entonces ya no. No, hombre, cuando se enteró, estaba que echaba chispas. O sea, porque yo ya no pasé, ya nada más era uno el que se ocupaba. Pero digo, no era como para hacerlo de alguna forma con gratitud, con amor. Y aquí vemos, digamos, que la manera que Jesús le agrada de servicio es con amor. Aquí la suegra de Pedro, inmediatamente después de haber sido sanada, comenzó, dice la palabra de Dios, a servirles. Y aquí muestra 3 cosas importantes. Primeramente, con esta actitud es agradecimiento. La segunda es actitud y la tercera es acción. Esas 3 cosas son las que demarcan realmente cuando una persona está agradecida con Dios, cuando reconoce el poder de Dios. Agradecimiento, actitud y acción. Y eso es lo que Dios observa y espera de nosotros. Y cuando hablamos de acción, quiere decir se movió. No fue contemplativa de llevar un ramo de flores y decirle, aquí está, y ponerlo ahí, gracias por este favor. Y bueno, y ahora no, pues ya nada más eso. No se trata de eso. Dice, le sirvió. Esas 3 cosas fundamentales a la hora de tratarte a Jesús es importante, hermanos. No hay forma de devolver o pagar, digamos, todo el amor que Él nos ha regalado, por supuesto. Ni por la bendición que recibimos de ser sus hijos. Pero una cosa podemos hacer,
podemos servirle con lo que podamos tan pronto como sea posible. Ese es algo lo que tenemos que hacer en nuestra mano. Vemos ahí, ¿verdad?, que es la actitud de dicha mujer que debemos reflejarnos. Otra vez, pero ahora desde el lado de quien recibe el milagro. No hay excusas. Jesús no interpuso excusas para sanar a la mujer, y ella, por su lado, tampoco puso ninguna excusa para poder, digamos, dejar lo que tenía que hacer, reposar y ponerse en acción. Ahora, déjeme decirle una cosa. Seguramente, digamos, en ese tiempo había muchas mujeres enfermas, seguramente. Pero fíjese una cosa. ¿A quién sanó? Solamente a una. ¿A la suegra de quién? De Pedro. ¿Quién era Pedro? Su colaborador. Esto nos da a pensar algo. Dios ama a todos, pero no puede llegar así en una forma arbitraria. Él dice, yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres, yo entro. Y seguramente en ese tiempo había muchas mujeres enfermas, pero nada más sanó a una. ¿Por qué? Porque el conducto fue Pedro. Esto nos da una enseñanza de que de alguna forma cuando tú y yo somos seguidores de Jesús, nuestra familia, los que están cerca, tienen esa bendición de ser también sanados. Tienen esa bendición de que a través de nosotros la bendición les puede llegar. Por eso les dice, hermanos, oren por su familia, compartan su necesidad, llévenlos a Jesús. O sea, no da gusto que alguien esté enfermo, por supuesto, pero sí nos da gusto, ¿verdad?, que los hermanos pidan por su familia. Que de una forma humilde, sincera, diga, hermanos, oren por mi tío, por mi abuelito, por mi primo, por mi familia que está enfermo en tal lugar, o sea, ese es algo. Esta semana estaba yo aquí en el templo y de alguna forma me dice una chica, pastor, mi papá quiere hablar con usted. Ah, caray. Y sí, agarré el teléfono, me comuniqué al teléfono que me dio, ¿verdad? Y cuando le hablé, ¿sabe dónde estaba su papá? Estaba en una cama de hospital. Estaba con oxígeno, estaba, digamos, con el mal de este momento, estaba internado, pero ahí les dan la oportunidad de tener un celular pequeñito, ¿verdad? Porque dice que al terminar lo tiran porque está contaminado, entonces tienen la oportunidad. Entonces hablé con él como unos 20 minutos, oré con él y me dice, ¿verdad? Es una bendición escuchar su voz. Ah, caray, la bendición es para mí. Estar hablando a una persona, digamos, en pleno su cama, de su lecho de dolor, expuesto, digamos, a lo delicado de su gravedad, de su enfermedad, y tener la oportunidad, digamos, de hablar y de platicar, y que él pidiera hablar conmigo. Entonces, para mí es una bendición. Claro que platicamos, le dio mucho gusto, por supuesto, oramos, y se quedó en paz. Esa es una bendición. Ese es algo que de alguna forma, pero si esta hija dirá, no, ¿qué van a decir? No, el pastor está muy ocupado. No, el pastor quizás siquiera. No, es que ¿qué van a decir que mi papá tiene esta enfermedad? Por ese prejuicio, su papá se hubiera impedido. Pero cuando de alguna forma, digamos, ella se quitó todo esto y lo hizo, mire, posteriormente, digamos, hablé en esta semana otra vez, acabo de hablar, igual del mismo, ya yo nada más fue de iniciativa mía y está feliz. Ya esta semana, si Dios permite, en este día domingo, digamos, también ya sale a su hogar, a su familia, recuperado por la mano del Señor. No vive aquí, no es de acá, pero a lo que yo me refiero es esto, que en un momento dado, no sé si vaya a alguna iglesia o no sé, pero lo que sí sé es que tuve la oportunidad de hablarle y de hablar una relación de plática, ¿verdad?, y de oración a distancia, cuando él lo necesitaba. Es ahí, hermanos, que tenemos que llevar a nuestras familias. No lo omita, no de alguna forma, en este caso, ¿verdad? Ahí esta suegra, decíamos, fue bendecida, porque por medio de su yerno, ¿verdad?, que era colaborador de Jesús, ella fue bendecida. O sea, sigamos, hermanos, intercediendo por nuestros familiares, por nuestros amigos. No le dé pena, de alguna forma, ¿verdad? Se puede perder el toque del maestro. Él nunca está ocupado. Él no tiene prejuicios. Entonces, nuestra relación con Dios, de alguna forma, nos dice que bendice a la familia, al resto de la familia. Y vemos ahí, ¿verdad?, que los acerca, digamos, a Dios. Cuando la fiebre desaparece, habitualmente
Cualquiera, digamos, deja muy debilitada a la persona que ha soportado este impacto. Sin embargo, aquí vemos, ¿verdad?, que la suegra, digamos, de Pedro, tuvo fuerzas para poder servir sin convalecencia previa. ¿Qué más poder tenía? ¿De sanidad? No era, le dijo, mira, pues aquí te voy a tocar y pues hay, en 8 días hay más o menos. No, Dios sana y sana. Y no solamente la sanó, le quitó la fiebre, sino que él tiene el vigor, el poder, digamos, de poder, digamos, servirle en este caso. Y al servir al Señor, aquella mujer no solo estaba empleando para él la energía que él mismo le había concedido. Vemos ahí, ¿verdad?, que en este caso es algo que no debemos olvidar. El Señor no solo nos ha librado de muchas enfermedades y de peligros, sino que nos ha dado dones, habilidades y recursos que debemos emplear al servicio de Él. Porque qué triste, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando sanó a 10 leprosos? En otra historia que vemos, dice, ¿verdad?, que solamente uno se regresó. Y dice, oye, ¿no eran 10? ¿Por qué nada más están los otros 9? Y así a veces somos de los 9, que Dios nos ha dado algo y cuando lo tenemos es nuestro y no se lo damos. Tenemos que pensar en eso, hermanos. Somos salvos para servir. Y si hay alguno que se dice ser creyente y no sirve, hemos de dudar si de verdad haya sentido la mano sanadora del Maestro. Hoy el mundo, hermanos, está enfermo. Vemos que la iglesia está enferma. Las familias están enfermas. Hay enfermedad por todas partes. Los templos están cerrados por esta causa. Pero Jesús viene a visitarnos. Ve la gravedad de nuestra enfermedad. Toca a nuestras manos y cualquier enfermedad que nos aqueje cesa. ¿Y ahora? ¿Será para olvidarnos o será para servirle? ¿Cómo estás en este momento? ¿Hay algún mal que tengas y que te provoque ese tipo de fiebre emocional, espiritual, física? El reto es, ¿invitarás a Jesús a tu casa? Porque Él está ahí. ¿Estás disponible a la mirada de Jesús? Él desea tomarte de la mano. Él desea sanarte por completo. ¿No te gustaría, como decía la estrofa de este himno, ¿verdad? ¿Me ha tocado? Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Si quieres que Jesús te toque y quieres que te sane y quieres que limpie tu alma, tu cuerpo y todo lo que esté enfermo, inclina tu rostro y recibe el toque de Jesús. Padre nuestro, en esta hora, Señor, queremos que toques nuestro cuerpo. Hay enfermedades, Señor, no de ahorita, de tiempo. No enfermedades, Señor, que para el mundo ya no tienen remedio. Pero en el nombre de Jesús queremos recibir tu toque, Señor. Queremos, Señor, que tomes nuestra mano y que puedas, Señor, darnos la sanidad que necesitamos. Para ti no hay imposibles. Para ti no hay, Señor, algo que sea, digamos, difícil de hacer. Te rogamos, Señor Jesús, que toques nuestro espíritu. Que, Señor, nuestra relación contigo pueda estar cerca. Nos hemos apartado, nos hemos alejado, hemos tropezado. Pero en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Y queremos estar cerca de ti, Señor. Tú nos has visto y nos estás viendo en este momento. Y cada uno de los que en su corazón está abriéndolo y está, Señor, entendiendo que te necesita. Señor, tú nos ves y estás presto para darnos esa sanidad que tenemos. Bendice la vida de cada uno de los que
estamos en este momento escuchando esta palabra. Te rogamos que nos sanes y que podamos, Señor, tener la oportunidad de poderte servir de aquí en adelante. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición. Bendice la vida de todos. Bendice la vida, Señor, de los que están en cama. Bendice la vida de los que están sirviéndote, atendiendo a estas personas, Señor. Te rogamos que no te olvides de nuestra iglesia, que no te olvides, Señor, de tu pueblo. Te necesitamos, Señor Jesús. Gracias por este día. Y gracias, Señor, porque el toque de Jesús está a nuestro alcance. Tócanos. Me ha tocado Cristo, el Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios les guarde.